Buen día. Vamos ahora, dado que ya hemos corrido los pasos anteriores en los cuales hemos descargado nuestra máquina virtual, hemos instalado VirtualBox, hemos ajustado VirtualBox para que funcione de forma adecuada y hemos, eh, digamos, definido nuestra máquina virtual dentro de la herramienta de virtualización. Entonces, vamos ahora a mirar cómo manejar la plataforma de Oracle y la versión 11G sobre esta máquina virtual. Entonces simplemente dado que tenemos aquí nuestro ambiente de virtualización, tenemos una máquina definida, la máquina de Oracle, simplemente vamos a decirle iniciar y eso lo que va a hacer es arrancar nuestra máquina, como la observan ahí, entonces simplemente va a arrancar nuestra máquina en ejecución y una vez que la tengamos debidamente funcionando, vamos a mirar los procesos necesarios para utilizando esta máquina virtual con el Oracle que tenemos instalado, poder entrar a utilizar el sistema gestor de bases de datos Oracle y sobre ello crear los esquemas que requiramos para cada una de las actividades de aprendizaje que estamos desarrollando dentro de nuestros cursos. Recordar que cada uno de los docentes asignados a tanto los cursos virtuales o a los cursos de presencial les entregará un conjunto de actividades y algunas de esas actividades de aprendizaje requerirán que el proceso termine instalado dentro del sistema gestor o que tenga los scripts de ejecución y demás y de las propuestas que ustedes hagan de solución a los problemas planteados o las actividades de aprendizaje planteadas. En virtud de ello, pues entregamos esta máquina que le permitirá a usted hacer esos procesos de prueba, verificar que su solución es funcional y que es la idea, digamos, de esta herramienta. Por eso la necesidad de tener la herramienta, la máquina virtual funcionando y tener el sistema gestor funcionando y ver este tipo de lineamientos. Sin embargo, es de anotar que para aquellos que están viendo los cursos de administración, en, en, en los cursos de gestores, ustedes ya recibieron una capacitación de cómo hacer los pruebas de instalación del Oracle en diferentes plataformas. Dentro de ellas se encuentra la instalación del Oracle en la plataforma Linux y podrían usar un ambiente que ustedes hayan personalizado o hayan instalado ustedes mismos para el desarrollo de las actividades de aprendizaje planteadas dentro de los cursos que estamos liderando. Entonces, en virtud de ello, simplemente es eh, una forma de ingresar, si ustedes quieren usar esta, o simplemente pueden usar su propia máquina si ustedes lo crearon. Para los usuarios de sistemas gestores y para los usuarios de SQL, pues simplemente pueden usar la herramienta y seguir los pasos planteados en este video. Entonces comencemos con el proceso. Lo primero es ingresar con nuestro usuario, el usuario asignado para la parte de gestión de la base de datos. Recuerde que los datos de las claves y demás se los entrega a su docente en salón de clase para el caso de las clases presenciales y en las plataformas de virtualización o vía los correos electrónicos para el caso de los escenarios virtuales. Entonces le vamos a dar nuestro usuario, la contraseña que nos fue asignada para el ingreso y una vez que le damos ese usuario, pues simplemente va a arrancar nuestra máquina, que es lo que ustedes están viendo aquí. Por temas del video, simplemente vamos a maximizar nuestra máquina virtual para tener aquí simplemente todo el escenario de nuestra máquina de trabajo, simplemente para ver más en la pantalla y ver más en el video. Entonces ya tenemos esto, vamos a mirar algunas cosas que están orientadas a entender un poquitico de qué va nuestro sistema. Si ustedes revisan el archivo, el profile del sistema de Bornet Shell, entonces ustedes verán ahí que ahí están definidas claramente las variables que requerimos para el ambiente o el arranque de nuestro sistema gestor de bases de datos, como lo están viendo ahí. Y para el caso nuestro simplemente lo que vamos a hacer es arrancar nuestro proceso. Entonces para arrancar nuestro proceso, dos actividades. Actividad número uno que vamos a hacer es simplemente vamos a mirar cuáles son los pasos que tendríamos para levantar el sistema gestor de bases de datos para colocarlo en funcionamiento. Entonces simplemente vamos a abrir la herramienta cliente de Oracle que es el SQL Plus
y vamos a decirle al SQL Plus que no nos pida login al proceso de arranque. Una vez que esté el SQL Plus activo, que lo observamos por el prompt que dice SQL mayor que, le vamos a decir que nos conecte con perfil de SysDBA, dado que vamos a hacer algunos trabajos de mantenimiento del sistema gestor de la base de datos, que se supone que son para el SysOper y para el SysDBA, específicamente en este caso para el SysDBA, porque vamos a hacer un tema de levantamiento de la base de datos y vamos a consultar algunas estrategias de configuración de la base de datos, por eso el tema del SysDBA. Entonces nos conectamos como SysDBA, el usuario Sys, la contraseña que nos ha sido asignada por nuestro tutor o nuestro docente en los ambientes de que estemos siguiendo, y una vez que estemos ahí, pues aquí estamos conectados. Él me dice que estoy conectado a una instancia que está abajo, que no está activa, simplemente porque acabamos de arrancar la máquina. Para arrancarla simplemente lo que tenemos que hacer es darle Startup. Recuerden que puedo arrancarlo en diferentes estados, y nuestro estado más basiquito sería decirle que vamos a arrancar la base de datos en modo no mount, que es lo que lo va a hacer paso a paso por cada uno de los estadios, simplemente por un proceso académico. Podríamos haberle dado Startup y Enter y él levantaría toda la base de datos, pero vamos a hacer los estado para un proceso académico. Startup no mount, que recordemos qué es lo que hace Startup no mount. Lo que hace es que va y lee el archivo de configuración de nuestra base de datos. Desde ese archivo de configuración detecta claramente en dónde está, qué parámetros tiene para construcción de las estructuras de Oracle en memoria. Construye la System Global Area y construye todas las áreas dentro de esa System Global Area para el manejo del sistema gestor, que es los datos que ustedes están viendo en pantalla. Una vez que esté eso, ya nosotros tendríamos la instancia arriba, que podríamos consultarlo simplemente. Si ustedes recuerdan, podemos ver la estructura de la vista que nos tiene los datos de la instancia, que es esa vista. Y dentro de esa nosotros podríamos decirle que yo lo único que quiero es poder saber cómo se llama la instancia, que como ustedes observarán, simplemente puedo sacarlo por el nombre de la instancia desde esa vista. Entonces eso me permite conocer claramente cómo se llama la instancia que estoy trabajando, que para el caso nuestro la instancia es ORCL. Entonces ya tenemos la base de datos arriba, hemos arrancado el proceso de la base de datos, ya tendríamos el sistema gestor en estado no mount. Vamos a cambiar el estado, vamos a pasarla a estado no mount, que lo único que ha hecho es leer el archivo de parámetros. Vamos a pasarla al estado mount, es decir, vamos a montarla, hacer que él, que ya conoce desde los archivos de parámetros donde están ubicados los archivos de control. Entonces vamos a hacer que proceda a leer los archivos de control para conocer cuál es la estructura de la base de datos. Entonces simplemente para eso le vamos a decir que haga una modificación al estado de la base de datos y la pase a estado mount. Entonces lo que va a hacer en este momento es ir conociendo, como ya conocen dónde están ubicados los archivos de control, va y verifica que los archivos de control, todos los que tiene definida la instancia, estén en el lugar que está planteado en la definición de los parámetros de esa instancia, los va a leer, va a verificar que los archivos estén totalmente sincronizados, es decir, que los archivos sean exactamente igual, y si no encuentra absolutamente ninguna novedad al respecto, nos informa que la base de datos ya quedó en el siguiente estado. Ahí lo único que hizo fue leer el archivo de control y ya nos queda listo. El siguiente paso es hacer que él verifique que la definición de los archivos de control, de la información que sucede en los archivos de control, por ejemplo el saber en dónde están ubicados y cómo se llaman los table space, que lo puede sacar de esta vista, que esa información está dentro del archivo de control. Entonces simplemente él ya sabe en dónde está, y también con esta otra vista saben dónde deberían estar ubicados los archivos de datos o los data file. Vamos a hacerlo, no voy a hacer, no voy a listar toda la información porque no sale en una presentación bonita. Vamos a hacer aquí esta es la estructura de esa vista dinámica que me permite conocer toda la información de producción de los data file, y para el caso nuestro lo único que voy a sacar es el nombre del archivo, que es el campito que ustedes ven, alcanzan a ver ahí en la pantalla, que se llama name. Entonces simplemente lo que debo decirles es
traiga el nombre, no quiero absolutamente nada más. Si quisiera podríamos traer el nombre, podríamos traer por ejemplo a qué table space pertenece, ¿sí? ¿De dónde lo vamos a traer? De la vista. Y eso sabríamos en dónde está cada una de las rutas. Entonces ahí nos mostraría, por ejemplo, que tenemos el data file, que es el file número 4, está en esta, y sucesivamente de nuestra consulta. Entonces es el siguiente paso, que ya la tenemos en modo. Recuerdan que la base de datos hasta ahora la hemos colocado en estado mount. Si devolviéndonos aquí un poquitico en los comandos que hemos dado, si observan aquí, lo que hicimos fue arrancarle en no mount, y el siguiente salto que hicimos, que lo hicimos acá, fue pasarla a estado mount. Entonces ahora vamos a decirle que la abra, que simplemente es decirle procede a leer los archivos de control y a verificar que están puestos en el disco duro, o en las rutinas, o en las áreas, o en las rutas donde está definido los archivos de control, sea el disco duro local, sea la SAN, la SAS, o en donde tenga definida tu base de datos, que verifique que están, que lea las cabeceras de esos archivos, y que verifique que todos los SSN, los números de control de distancia, estén efectivamente marcados en todos los table space, y por ende en todos los data files que componen esos table space, que estén digamos de carácter modo read write, es decir, que lo puede leer y que lo pueda escribir. Los modos que están read only pues tendrán la última secuencia cuando fueron pasados de read write a read only. Entonces para el caso nuestro simplemente vamos a decirle que abra la base de datos, que lo que procederá es abrir la base de datos y dejarla en modo producción. Estando en modo producción, ya los usuarios podrían conectarse a la base de datos y hacer las consultas que consideren necesarios. Ahí está, vamos a hacer una prueba en esta base de datos. Voy a abrir otra ventana, y esta prueba la vamos a hacer exactamente igual. Le vamos a hacer una prueba que está orientada a conectarme con un usuario, el usuario HR, que es un usuario que trae Oracle Corporation dentro de sus bases de datos para procesos de capacitación, que es el que vamos a usar. Si observan, el usuario en este momento está bloqueado, pero está en modo producción. Voy aquí a modificar ese usuario, simplemente para mostrar que efectivamente como usuario común y corriente me puedo conectar y ver que efectivamente la base de datos está en modo producción. Entonces he modificado el usuario, vamos a venir aquí otra vez y le voy a decir que conectes el usuario, y efectivamente el usuario ya, la cuenta está desbloqueada, pero tiene una falla con respecto a el password que tenga. Entonces simplemente vamos a alterar ese usuario. Vamos a ponerle clave y podemos entrar ya con nuestro usuario sin ningún problema. Miremos que él efectivamente puede hacer una consulta, por ejemplo a la tabla jobs. Ahí está la información, efectivamente él puede encontrar y puede consultar información, lo que demuestra que la base de datos está en modo producción. Sin embargo, la base de datos está en modo producción para trabajar de forma local, es decir, si yo quisiera conectarme de forma remota, no está, porque no tenemos en este momento activo el listener, que es un paquete que me permite hacer la conexión, como ustedes recuerdan de nuestros cursos anteriores de bases de datos. Entonces voy a cerrar este usuario, que es el usuario sysdba, y lo que vamos a proceder ahora es simplemente a levantar el listener, que para el caso nuestro simplemente lo debemos levantar con este comando, listener control. Si le doy status, él me dice en qué estado está. Para el caso nuestro debería decirnos que no tenemos listener arriba y que fallaron todos los procesos. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente decirle que lo quiero levantar, listener control start. Y eso lo que va a hacer es leer los listener control start. Vale. Ya tengo los dedos torcidos, es un problema en la capa 8 ahí. Entonces ahí le damos listener control start. Lo que hacemos es levantar el listener. Observe que el listener ya levantó, lee los archivos de configuración del listener donde lo tenga definido según los parámetros que tiene definido el usuario y la instancia. Revisen dónde están los archivos de log y dice que ya levantó el listener. Y si ustedes observan, como recién acabó el listener dice que está absolutamente sin ningún servicio.
Mientras les he comentado eso y demás, el listener ha hecho un sondeo al sistema operativo, ha revisado si hay alguna base de datos corriendo y si ha encontrado una base de datos corriendo que esté abierta para cualquier listener o para la configuración de este listener, simplemente el listener ha entrado a apropiarse de los servicios que dicha base de datos provea. Entonces veámoslo que efectivamente está. Para eso simplemente le decimos que nos dé un estado de ese listener, que lo vamos con ese comando, listener control status, y él me dice que efectivamente ya está arriba y que tenemos el servicio, que tenemos esta instancia. Recuerdan que hace rato, hace un momentico hicimos una consulta en el nombre de la instancia y que tenemos esa instancia que efectivamente está arriba y que está funcionando sin ningún problema. Entonces ya tenemos tanto el listener arriba como el sistema gestor de base de datos arriba. Ahora, el otro proceso que vamos a hacer en este momento es simplemente abrir, digamos, ya podríamos trabajar desde el ambiente de texto sin ningún problema, pero entendido que la gran mayoría de nosotros eh, les, nos gusta, o a la gran mayoría de ustedes les gusta el ambiente gráfico, pues vamos a montar una herramienta que es el SQL Developer, que es una herramienta gráfica que viene directamente con el sistema gestor, y simplemente lo que vamos a hacer es poner un icono en el escritorio para que nos permita acceder rápidamente a ella, para no tener que movernos sobre la ruta y siempre nos quede disponible, que es, digamos, para que ustedes puedan como afinar el ambiente para todas las actividades, esté prelisto para todas las actividades. Para eso simplemente haciendo un clic con el botón derecho en el escritorio, vamos a decirle que va a crear un lanzador, un Create Launcher. En ese lanzador simplemente es tipo aplicación, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar SQL Developer. Así es que lo llamo. Para el comando simplemente vamos a buscarlo. Y para buscarlo debemos ir a donde está instalado el Oracle. Una alternativa para nosotros simplemente sería, si no sabemos en dónde, es revisar el .bash.profile, y aquí nos dicen dónde tenemos la instancia, nuestro producto, si lo ven acá, y donde tenemos todo el proceso montado. Entonces podemos ir allá. Para el caso nuestro, pues simplemente vamos a hacerlo aquí a punta de buscar. Entonces vamos a decirle que debe ir al root, en el root debe ir al U01, que es donde está instalado el aplicativo. Ustedes revisan, voy a correr aquí estas cosas que tengo por debajo. Ustedes revisan allá la ventana de texto en donde está marcado, ¿sí? el Oracle Bases en el U01. Entonces vamos a ir a esa ruta, al U01. Dentro del U01 está el app, dentro del app está el Oracle, dentro del Oracle sí, ahora revisan está la versión 11.1.0, dado que la que tenemos que instalar es la 11G Release 1. Vamos al DB1 y dentro del DB1 tenemos todos los aplicativos que tiene. Y si ustedes observan, aquí está el SQL Developer. Entonces simplemente abro la carpeta y busco lo que tengo. Si hubiéramos copiado esta carpeta de SQL Developer dentro de Windows y queremos ejecutarlo, pues simplemente es decirle que ejecute la versión que dice SQL Developer.exe. Como lo que tengo es un sistema operativo Linux, entonces simplemente voy a decirle que ejecute el shell, que es el SQL Developer.sh. Vamos a decirle que lo abra, eso significa que me lo coloca acá. Si quiero colocarle algún comentario lo coloco, si quiero ponerle un icono que me guste, entonces simplemente busco el icono que quiera, montar de los que provee el Linux, o voy y busco a ver si tengo un icono ya mismo. Entonces voy al U01, al app, al Oracle, al Product, al 11, al DB1, al SQL Developer, y en esa miramos si tenemos un icono, ¿sí? Que ahí no tenemos ningún icono. Si quisiéramos usar un icono de los que están ahí, ¿sí? Eh, ¿sí? Si quisiéramos usar alguno de ellos y demás y todo el cuento. Para el caso nuestro simplemente voy a cancelar esta y voy a usar uno de los que tiene Linux, el que quiera, uno cualquiera, como para que se vea. Gusto de fina coquetería. Digamos que vamos a seleccionar uno de estos, a ver cuál me gusta. Voy a ponerle este que es como tipo oficina. Por colocar alguno. Sí, pongamos ese. Entonces ya está el icono, simplemente le damos OK y eso me queda. Simplemente ya me queda el acceso directo a ese aplicativo
dentro del escritorio. Siguiente paso, simplemente recuerden que ya levantamos la base de datos y ya levantamos el índice, ya tengo los dos. Entonces el siguiente paso es abrir este programa, ¿sí? Doble clic y tú lo ejecutas, él le dice abre el Oracle SQL Developer y él le pregunta que si usted quiere migrar algunos parámetros de configuración anteriores, si los tuviera los puede migrar, como en el caso nuestro no los tenemos, le decimos que yo no quiero migrar nada y él simplemente lo que va a hacer es levanta el developer por default. Lo que viene con la instalación del sistema gestor de bases de datos, el 11G Release One, y es tal cual con la configuración que viene. Y lo que ustedes van a ver es un escenario como este. Como lo que necesitamos es levantar el ambiente para poder hacer los trabajos de las actividades que tenemos que desarrollar durante el curso, pues lo que tendríamos que hacer es venir aquí sobre nuevas conexiones, decirle que quiero una nueva conexión. Lo que hice fue darle clic con el botón derecho para ver nueva conexión, o puedo darle aquí arribita donde dice New Connection. Entonces le doy la nueva conexión. ¿Cómo quieres llamar la conexión? Aquí puedes llamarla como usted quiera. Voy a llamarla administrador. El usuario que usted quiere definir aquí, voy a usar el usuario sys para procesos de DBA. Voy a darle la clave que es, insisto, que es la que les provee a través de los medios de académicos, los tutores y docentes. Si no quiero que me la vuelva a pedir, simplemente y soy flojo para ello, pues le doy salvar y él lo que hace es que guarda ese usuario y esa contraseña en un archivo de developer. La contraseña obvio es que la guarda encriptada para temas de conectarse. A mí no me gusta porque eso, digamos, va en contra de los parámetros de un buen DBA de dejar claves almacenadas en los aplicativos, entonces yo lo dejo aquí. Lo que sigue es qué rol quiero, como este es el usuario administrador de la base de datos, quiero que entre con el rol sysdba. Aquí a qué máquina quiere conectarse, como el developer lo estoy definiendo en la misma máquina donde está el gestor, lo dejo como localhost. El puerto donde se ha configurado el listener que se configuró en el 1521, entonces simplemente le damos ahí. Y la instancia que nosotros ya consultamos, si ustedes recuerdan que era esta instancia, ORCL en minúsculas. Una vez que tengamos esos datos, lo que vamos a decir es que haga una prueba, un test. Lo que va a hacer es con este usuario y esta contraseña va a probar que el login funciona y nos va a decir aquí en status, si observan, ahí dice que fue correcto. Si le hubiéramos dado la clave equivocada, entonces yo le digo que haga un test y él va a decir que falla el proceso de conexión. Si observan ahí, Mogoya, que es la clave, y listo. Entonces simplemente le decimos aquí que haga el proceso de conexión, me dice que está correcto, entonces yo le digo que dos alternativas, pues decirlo que la salve porque no quiero conectarme ni nada, o si quiero probar que funciona, le digo connect y él lo que hace es salvarla y conectarse, entonces voy a darle connect para demostrar que efectivamente está. Mire que ya quedó el nombre de la conexión que yo le di. Si yo le doy a este botoncito de más, él hace un despliegue de toda la información que tiene. Obvio es que como entré con el usuario sysdba, pues va a ser un despliegue de toda la base de datos, absolutamente de toda. Entonces aquí observen que tengo un despliegue de todo lo que tengo dentro de la base de datos, todas las tablas, vistas y demás que hay de gestión. Y como observarán, ahí están todas, absolutamente todas las vistas de el sistema gestor por el que estoy como DBA. Y ya lo tendríamos listo. Ese es el primer paso que nosotros tendríamos. Entonces eso es lo que me permite simplemente tener la conexión como administrador del sistema gestor de base de datos. Voy a cerrar el developer que ya está aquí. Si yo vuelvo y lo abro, que va a suceder incluso después de que usted reinicie la computadora en la máquina virtual, entonces simplemente ya va a ver la conexión. Si yo selecciono la conexión y le digo doble clic para que se conecte, como yo no le dejé encendida la opción de que salvar el password, pues me pide la clave. Yo le doy la clave que nos asignaron en el proceso y él me permite conectarme sobre el proceso. El siguiente paso es que normalmente todas las actividades que se le entregan, todas las actividades de aprendizaje que se entregan en los cursos, esperan que cada uno de ustedes cree un esquema para las propuestas que ustedes hacen dentro de Oracle. Es decir, uno no espera que ustedes hagan la construcción dentro de
el esquema SYS, que es el esquema del DBA, sino que usted cree su propio esquema para los procesos de modelado y demás y todo el cuento. Y para crear un esquema, recuerden que el proceso que hay que hacer en Oracle es simplemente crear un usuario. Entonces para eso le vamos a decir, supongamos que el esquema para el caso nuestro fuera que necesitamos, por ejemplo, entre las actividades de aprendizaje está la actividad de la construcción de una solución para un sistema de mantenimiento de equipos de biomédica. Entonces, supongamos que ese esquema lo vamos a llamar biomédica. Entonces simplemente si el esquema lo llamara biomédica, yo simplemente lo que tendría que hacer es crear un usuario que se llame biomédica y le vamos a dar una clave que nos quede para ingresar este usuario, para que no sea que si no se nos olvide o cosas por el estilo, y dado que eh, son procesos más de capacitación que otra cosa, no pruebas de seguridad, pues aquí debería colocar una clave que cumpliera la norma Trusted C2 y los parámetros de seguridad y demás. Por ahora simplemente una clave sencillita y demás para los pruebas académicos y demás. Vamos a definirle cuál es el table space que tiene por defecto este usuario, a decirle que es en users, vamos a darle una cuota de 300 megas en ese table space, por si este usuario quiere crear información en el table space example, perdón, si quiere trabajar de pronto algo en el table space example, vamos a darle que es que la cantidad de consumo en el table space example va a ser ilimitada, es decir, que el usuario podría llegar a consumir toda la capacidad de ese table space y no le vamos a dar ninguna otra estrategia. Eso lo que hace es que nos permitiría crear el usuario, vamos a crear el usuario, una vez que el usuario esté creado, uy, algo le di mal. Entonces vamos a crear el usuario, nuestro usuario que sería el usuario de biomédica, con todos los parámetros que tiene. Entonces una vez que nosotros creemos el usuario, si ustedes observan, allá está el usuario aquí en la parte de abajo, Create User Statement Processor, ya tenemos el usuario debidamente creado. Pero sin embargo, si nosotros venimos acá a conectarnos con ese usuario, el usuario es biomédica, y le damos la clave, cuando intentemos conectarnos se nos va a decir que no tenemos permisos para hacer, no tenemos privilegios sobre el sistema, simplemente porque no le hemos asignado privilegios. Entonces el siguiente paso sería asignarle privilegios. Entonces para asignarle privilegios vamos a darle el privilegio de conexión para que pueda crear sesiones y conectarse. Vamos a asignarle el privilegio de crear tablas. Vamos a asignarle el privilegio de crear vistas. Vamos a darle el privilegio de crear procedimientos. Vamos a darle el privilegio para crear secuencias a el usuario biomédica. Entonces con esto el usuario ya podría ejecutar un conjunto de ejercicios y demás y todo el cuento. Entonces ya observen que ya al final aquí en el apartado me dice que el gran connect se sucedió, lo que significa que yo ya podría entrar con el usuario biomédica y entrar con el usuario biomédica, ya estoy aquí sin ningún problema. Ya el usuario podría, por ejemplo, crear una tabla, vamos a crear una tabla que sea la tabla A, que tiene el atributo A, que es numérico, que es de 12 dígitos, que es la llave primaria, por decir alguna cosa, que es un atributo B, que es un varchar 2 de 100 y que no está permitido que tenga nulos, por inventarme alguna barbaridad, y no quiero absolutamente ninguna otra información. Entonces simplemente ahí está creada la tabla, ya tendríamos creada la tabla. Ya podríamos, por ejemplo, desde nuestras vistas de producción sacar qué tablas tengo,
qué tablas he creado yo. Entonces ahí está la tabla A, podría sacar a qué tablas tengo acceso. Sin ningún problema, y él me muestra todas las 103 tablas a las cuales tengo acceso, donde, si ustedes observan, aquí ejecuto el comando, y aquí abajo, entonces aquí está la dual, que es la que me sirve para los comandos de hacer cálculos y demás, y aquí está la tabla que yo creé. Si ustedes observan, ahí está la tabla que acabamos de crear y demás, todo el cuento, y podríamos ya borrar las tablas de la base de datos sin ningún problema, dado que tenemos el privilegio de lectura y escritura. Eso nos permite simplemente ya demostrar que podemos hacer. Y el siguiente paso es, si yo quiero hacer este ejercicio, que me gustaría de pronto hacerlo en el ambiente gráfico, entonces simplemente es lo mismo que hicimos con el DBA, venir aquí a conexiones, darle clic con el botón derecho nueva conexión, o darle al botón de arriba que tiene más nueva conexión, decir que lo que quiero es el usuario biomédica, por ejemplo, biome, pura flojera, el usuario es biomédica, y estando el usuario biomédica, pues darle la clave para el caso, la clave que le pusimos que es biomédica. Si queremos salvar la clave para que no la piden el acceso, la conexión es por default porque este usuario no tiene perfil de DBA, está conectado de forma local a la máquina por el puerto 1521, que es por donde está escuchando el listener, y la instancia o el servicio que está teniendo el listener de la instancia ORSL. Entonces, una vez que tenemos definido eso, le decimos test, el estatus es correcto, le decimos conecte, y lo que va a aparecer aquí en la conexión de SQL Developer es una doble conexión. Ya estaría administrador, que es el DBA, y biomédica, que es mi usuario estándar. Entonces yo ya podría cerrar este, por ejemplo, volver a abrir developer, como el usuario le guarde la contraseña. Entonces simplemente al ver la conexión y darle doble clic, pues él simplemente lo que va a hacer es conectarse. Ya puedo ver la estrategia de las tablas que el usuario tenga. Mire que no tiene ninguna tabla. Ya podría en el ambiente gráfico hacer la creación de la tabla. Vamos a crear la tabla B. Vamos a decir que tiene el atributo B, que es de 10 caracteres. Que es de 10 caracteres. Y vamos a decirle que es la llave primaria. Ese es un problema del teclado, tengo ya los dedos torcidos hoy. Vamos a decir que tengo un campo C, que es de tipo fecha, y digamos que no tengo ninguna otra información. Y ya tendríamos el proceso de creación de nuestra tabla. Observe que ya la ejecutamos y que ya quedó creada. Aquí abajo create HTML processed. Significa que ya está creada la tabla, que fue la tabla B. Le dimos los parámetros de la tabla y lo creamos dentro del table specs example. Esta información la ven ustedes en gestores y en SQL. Cuando ustedes ven SQL, sobre el final de SQL, cuando ven parámetros de DDL, ven esos parámetros de configuración y demás, que no hacen parte integral de, digamos, de este video, pero digamos eso demostraría que ya está debidamente funcionando. Si yo quisiera hacer un proceso de descarga de forma adecuada de la base de datos y demás, aquí voy a cerrar, me dice que si quiere guardar esto que tengo ahí, que es un script para el caso de las actividades de aprendizaje que ustedes tengan, donde sus docentes le pidan que hay que mandar el script. Pues lo único que hay que hacer es copiar esto, guardarlo en un archivo y enviar ese archivo, adjuntar ese archivo en el documento, con el documento de Word y demás que ustedes envían. Recuerden que normalmente deberían enviar eso en un archivo que fuera leíble, un archivo de texto y demás, dado que parte del ejercicio que hacemos los docentes es coger ese script y probarlo en un sistema gestor de bases de datos para ver que efectivamente el script no tiene ningún error y funciona, que también es para lo que usted usaría la base de datos que le estamos entregando en esta máquina virtual. Entonces, para el caso nuestro no vamos a salvarlo porque no tenemos nada, simplemente aquí está. Y si quisiera bajar de forma adecuada la base de datos, que ustedes lo vieron en gestores, pues lo que debería hacer era entrar aquí, conectarme con la herramienta de SQL Plus. Una vez que me ha conectado con la herramienta de SQL Plus, conectarme con perfil de SysDBA.
activar el usuario, la contraseña que me han entregado para el ingreso, y en esta decirle que quiero hacer un shutdown. Para el caso no es un shutdown normal, porque tengo tiempo para que la base de datos se cierre, salve espere a que los usuarios hagan logout y todo el ejercicio y demás y todo el cuento. Entonces, digamos, tengo tiempo para ello. Entonces lo hacemos con un shutdown normal. Tengo afán. Cuando diga eso, simplemente ya estaríamos abajo. Y con eso sería suficiente. Uno, si quiere ser muy bien limpio, totalmente limpio sobre los ejercicios, deberíamos después de eso coger el listener y parar el servicio del listener. Y una vez que pare el servicio del listener, pues el siguiente paso, que ahí lo está en este momento parando el servicio, el siguiente paso pues ya sería simplemente bajar el sistema operativo para que la máquina quede siempre funcional y que no tengamos fallas de la máquina después en futuros arranques. Ahí lo que va a hacer es apagar cerrar todos los procesos que tenga la máquina, y cerrado todos los procesos que tenga la máquina, pues simplemente nos va a sacar esta que dice que está corriendo, que lo ven ahí arriba, pues va a salir de corriendo a que está en modo apagado. Y con eso terminaríamos este video que nos mostraría cómo es que debemos arrancar nuestra máquina virtual y cómo es que debemos crear un esquema dentro de esa máquina virtual para los procesos de las actividades de aprendizaje que sean definidas por su docente en alguno de los cursos a los cuales usted pueda estar inscrito. Espero que haya quedado claro y nos vemos en una próxima oportunidad.